Hace tan solo unos días, parlamentarios y dirigentes de derecha pusieron su mejor cara de enojo cuando se dieron cuenta de que el gobierno estaba negociando su reforma tributaria directamente con el gran empresariado, en vez de con ellos. Son los diputados y senadores elegidos por la ciudadanía y no los dirigentes de la Confederación de la Producción y el Comercio, la CPC, o la Sociedad de Fomento Fabril, la SOFOFA, los interlocutores políticos del gobierno, reclamó en su columna del Mercurio la exministra y exconvencional Marcela Cubillos. Unas pocas páginas más adelante, en el cuerpo de reportajes del mismo diario, el rector Carlos Peña agregó: eso no prestigia ni al empresariado, que aparece como un poder fáctico, ni a la política, puesto que los senadores son tratados como una sombra del primero. Pocos días más tarde, también en el Mercurio, Lucía Santa Cruz, otra figura histórica del conservadurismo chileno, dedicó su columna al tema y subrayó lo conveniente que es reflexionar acerca de cuál es el rol de estas organizaciones, las empresariales, y cuáles son sus límites en una democracia representativa. Por un momento pareció que nos estábamos volviendo todos locos. Libertad y Desarrollo cuestionando las conversaciones de un gobierno de izquierda con el gran empresariado justamente a través de las páginas del Mercurio, el medio que ayudó a instalar el tremendo poder de las más importantes patronales. El empresariado corriendo el riesgo de aparecer como un poder fáctico que ensombrece a la Cámara Alta. Es difícil resumir la cantidad de contradicciones e ironías que salieron a la luz en tan pocos días. ¿Se trataba tan solo de cachetadas de payaso o había realmente detrás una molestia genuina de quienes se sintieron pasados a llevar? De la misma manera, es difícil saber a ciencia cierta si la movida del Ministerio de Hacienda se basó únicamente en una mirada pragmática de la situación para evitar un eventual rechazo posterior o si hubo también en estas reuniones una dosis de maldad. ¿Por qué se incomodó tanto la élite chilena y la derecha chilena? ¿Qué rol tienen los medios conservadores en todo este berrinche? De eso hablaremos en el capítulo de hoy, junto a Ignacio Chapacase, doctor en estudios internacionales del desarrollo de la Universidad de Oxford y coautor de este tremendo libro, Todo Legal, los grandes zarpazos de la élite financiera chilena. Comenzamos. La lectura crítica del periodismo chileno la ves y la escuchas en Ojo del Medio por Canal Red. La estrategia del gobierno chileno de negociar directamente con los grandes patronales antes de que con las bancadas de derecha no cayó bien en los comités editoriales de la prensa, espacios históricamente ligados tanto al gran empresariado como a la derecha partidista. Es relevante que sea en sede legislativa donde se alcancen los acuerdos en torno a la reforma tributaria, señaló en su editorial el diario La Tercera, que interpretó la movida del ministro de Hacienda, Mario Marcel, como una forma de presionar a los legisladores opositores. Y es que esta incestuosa relación entre el gran empresariado y los políticos de derecha es tan evidente que resiste poco análisis. En una reciente entrevista con el diario La Segunda, el expresidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, recordó cómo se recibían las presiones durante el último gobierno de Sebastián Piñera. Escuchen. A veces el presidente de la CPC decía: esto es malo para Chile, pero generalmente actúan con voceros. Son los mismos de hoy, los Luis Larraín, los Gonzalo Cordero. Y siempre hay un centro de pensamiento que alerta: esto destruirá la economía. Desbordes, una voz a ratos muy incómoda al interior de la derecha, aludía principalmente a Libertad y Desarrollo, el centro de estudios creado por ex colaboradores de Pinochet a comienzos de los 90, y en particular al ex asesor de Sebastián Piñera, Cristian Larroulet, al ex ministro de la dictadura, Luis Larraín, y al abogado Gonzalo Cordero. Estos últimos dos, columnistas estables de La Tercera de los días sábados y domingos. Respecto del vínculo que existe entre estos poderes, Mario Desbordes concluyó en su entrevista: el destete no ha existido todavía. Muchos empresarios siguen llamando directamente a parlamentarios. Pero, ¿por qué fue la derecha la que saltó a cuestionar los encuentros del empresariado y, digamos, no el Partido Comunista? Es evidente que estas relaciones endogámicas son solo eficaces cuando se producen en la oscuridad. Es en estas condiciones de secretismo cuando la apariencia de independencia les da apariencia de legitimidad a sus protagonistas. Por el contrario, cuando quedan en evidencia, como con las reuniones del ministro Mario Marcel o con los dichos de Desbordes, pierden toda influencia, la influencia que alguna vez pudieron tener.
Y lo mismo ocurre con ciertos medios de comunicación, que se benefician de sus vínculos con el gran empresariado a través de generosos avisajes y noticias exclusivas en sus páginas de economía. Como explica el académico irlandés Barry Cannon en este libro La derecha en América Latina, The Right in Latin America, esta red de apoyo ideológico al neoliberalismo está precisamente reforzada por la uniformidad ideológica de la prensa tradicional. ¿Qué pasaría si de un día para el otro no es el Senado el que olímpicamente es bypaseado por el gobierno, sino que son los medios de comunicación los que sufren esta afrenta? ¿Para qué perder el tiempo negociando y dando entrevistas a quienes actúan como meros buzones y no mejor entenderse con quienes pagan buena parte de sus sueldos y orientan sus políticas editoriales? Hoy, cuando el gobierno deja de manifiesto lo porosos que son los bordes entre el poder económico, el poder político y el poder mediático, estos buscan trazar unos límites que nunca han existido y que se borran como huellas a la orilla de la playa. De esto y más vamos a conversar hoy con Ignacio Chapacase, coautor junto a Carlos Tromben de Todo Legal, libro publicado el año 2022 y que ya lleva varias reediciones. Aquí estamos entonces, Ignacio, buenos días, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí en Ojo del Medio por Canal Red. Hola Marcos, no, gracias a ti por la invitación, es un placer, un honor estar aquí contigo. Quería comenzar preguntándote por el libro Todo Legal. Ustedes ahí detallan cómo el Mercurio creó el Cuerpo de Economía y Negocios originalmente justamente para elaborar y difundir unas narrativas económicas que luego fueron adoptadas por la dictadura. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo funcionaba eso en ese momento? Bueno, los Chicago Boys empiezan a volver a Chile a fines de los años 50, comienzo de los 60, y eran en realidad, como decimos en Chile, eran unos bichos raros. Digamos, eran unos economistas radicales cuyas ideas no tenían asiento en Chile, porque debemos recordar que en ese entonces los empresarios, los grandes empresarios chilenos, la élite económica, estaba muy cómoda en lo que era el modelo económico easy de sustitución de importaciones. Entonces esta idea de bajar aranceles, de liberar la economía, era un anatema para ellos. Entonces lo que ocurre es que un personaje clave, que es Agustín Edwards, ¿no es cierto?, que estuvo muy involucrado en el golpe de Estado, en el derrocamiento de Allende, etc., crea lo que Víctor Herrero llama el primer think tank en Chile, que es el CESEC, el Centro de Estudios Socioeconómicos. Entonces es como la casa, ¿ya?, que alberga a los Chicago Boys, que empiezan a volver de Estados Unidos y no tenían una plataforma, digamos, para difundir su idea. Y esa plataforma se las da primero Edwards a través de este think tank, y después entonces se crea la página económica del Mercurio, que es el espacio mediático a partir del cual Edwards y los Chicago Boys empiezan a hacer pedagogía, empiezan a enseñarle básicamente a la SOFOFA, a los gremios, a los empresarios, les empiezan a enseñar y a convencer de las bondades de este nuevo modelo económico. Y después esa página económica entonces pasa a llamarse Economía y Negocios, y alcanza ya, yo creo que mucha influencia, sobre todo con Joaquín Lavín. Recordamos que Joaquín Lavín, el exalcalde, ex candidato presidencial, llega a ser director de Economía y Negocios en los años 80. Y con él entonces Economía y Negocios alcanza una influencia muy importante hasta el día de hoy. Estábamos hablando hoy día en el programa sobre esta relación incestuosa que existe entre la derecha económica, la derecha política, los medios. Se incorporan aquí también los centros de pensamiento, los think tanks. Tú hablabas del CESEC y Mario Desbordes aludía en su entrevista en la segunda a Libertad y Desarrollo, este centro de pensamiento creado a comienzos de los 90 por ex colaboradores de la dictadura. ¿Cómo se da esa relación entre estos distintos poderes que finalmente parecen remar hacia un mismo lado, ¿no? Yo creo que es importante revisitar el origen de Libertad y Desarrollo, ¿sí?, para comprender el rol de Libertad y Desarrollo. Libertad y Desarrollo es fundada por, como tú decías, Marcos, por Hernán Vigi, ex ministro de Hacienda de la dictadura, y Carlos Cáceres, ex ministro del Interior. No son cualquier ministro de la dictadura, son ministros muy importantes. ¿Por qué? Porque Vigi básicamente fue el que salva el modelo económico. Después de la crisis del 82, fue ministro de Hacienda por 5 años, digamos, algo único en dictadura y en general en la historia de Chile. Los ministros de Hacienda no duran por tanto, digamos. Salvo con el retorno a la democracia, pero históricamente en Chile, digamos, y sobre todo en cuanto a la dictadura, Vigi fue un ministro que duró mucho, muy influyente. Recordemos que además fue
candidato a la presidencia por la derecha, y Carlos Cáceres también es un personaje fundamental, y remarco, fundamental, porque es quien como ministro del Interior negocia las reformas constitucionales para, digamos, para salvaguardar el modelo una vez llegada la democracia. Entonces ellos dos salen del gobierno, obviamente, termina la dictadura y crean esta plataforma para defender el ideario, pero sobre todo para defender el modelo. Entonces, rápidamente Libertad y Desarrollo se posiciona como un espacio de articulación del empresariado, ¿sí? Y eso a través de la presencia de los directorios. Ya, Cáceres y Vigi son personeros que tienen mucha presencia en directorios, ya más de 5, 6, casi la decena o docena de directorios cada uno. Por tanto, hay un espacio de articulación del empresariado al seno del empresariado, y después Libertad y Desarrollo se articula muy bien con la UDI, ¿sí? Con la Unión Demócrata Independiente, que es el partido político que defiende el legado de la dictadura, sin ningún tapujo en los años 90. Entonces, lo que ocurre es que Libertad y Desarrollo marca la agenda de la UDI, asesora a la UDI, Libertad y Desarrollo llega a tener oficinas en el mismo Congreso, y por tanto entonces se da esta relación incestuosa entre empresarios que financian a Libertad y Desarrollo de una manera opaca. Hasta el día de hoy no tenemos claro cómo se financia Libertad y Desarrollo, y desde Libertad y Desarrollo entonces se definen las políticas, la agenda que debe defender la UDI, que es el partido más poderoso hasta hace poco de la derecha. En este juego hay un rol muy importante de los medios, y una de las cosas que mejor hace Libertad y Desarrollo es tener precisamente cabida en los medios. En su entrevista, en la segunda, Desbordes menciona a La Roulette, que quizás es una figura más en las sombras, pero menciona también a Luis Larraín y menciona también a Gonzalo Cordero, que tienen ambos columnas estables los viernes y los sábados en La Tercera. Libertad y Desarrollo en sus memorias anuales habla de más de 10.000 apariciones en medios todos los años. ¿Cómo se da ese vínculo? Porque vemos constantemente a gente de este think tank, que mal llamado think tanks para muchos, tanto en La Tercera como en el Mercurio y en otros medios conservadores. Hay una relación, yo diría, Marco, simbiótica, porque por un lado, Libertad y Desarrollo representa los intereses que pagan el avisaje de estos periódicos. O sea, La Tercera y el Mercurio requieren del aporte monetario a estas empresas para poder sobrevivir. Y por otro lado, además, el Mercurio y la Tercera necesitan llenar su espacio, su agenda. Y ese contenido necesario para estos periódicos se lo brinda Libertad y Desarrollo. Entonces, además de estos personajes que tú mencionas, que son los personajes icónicos, ¿no es cierto? Luis Larraín, que fue el tercer fundador de Libertad y Desarrollo junto con Vigi y Cáceres en los años 90, y La Roulette también, son los cuatro grandes nombres de Libertad y Desarrollo. Aparecen permanentemente en las páginas del Mercurio y la Tercera personeros representantes de Libertad y Desarrollo. Es más, debemos recordar que en la comisión de expertos, ¿no es cierto?, que es una de las tres patas que componen el nuevo proceso constitucional, hay dos representantes de Libertad y Desarrollo. O sea, Libertad y Desarrollo tiene tanto poder que llegó a poner dos de sus representantes en la comisión experta que está redactando nada más ni nada menos que la nueva constitución chilena. Entonces, por un lado, el Mercurio requiere darle espacio a Libertad y Desarrollo porque Libertad y Desarrollo representan los intereses que básicamente financian estos periódicos, y también estos periódicos requieren contenido que es proveído por este think tank. Y a su vez, obviamente, por el otro lado, ¿no es cierto?, tenemos a Libertad y Desarrollo que requiere difundir su idea, bueno, y generosamente, digamos, el Mercurio y la Tercera le brindan esos espacios. Digamos, es, como te decía, vuelvo a lo que te decía Marco, es muy normal ver todos los fines de semana, todos los días, personeros, no solamente a Cordero y a Larraín, en estos periódicos, entregando opinión, ¿no es cierto?, escribiendo, siendo entrevistados, y siempre bajo una tónica de la opinión de los expertos, independientes del poder económico, y también dentro de un paquete de transversalidad. Entonces siempre vamos a ver a alguien de Libertad y Desarrollo con alguien de la exconcertación, que le da, ¿no es cierto?, este toque de transversalidad y de opinión experta e independiente, y que gracias a eso, en forma exitosa, siempre están incidiendo en la agenda.
Ignacio, si nos trasladamos un poco más a la contingencia, a lo que está sucediendo en este minuto y particularmente a estas reuniones a las que aludíamos en el programa de hoy, del ministro Marcel, del gobierno con distintas agrupaciones como la SOFOFA, la CPC, pero también aparecen otros grupos como pivotes, que son otros centros de pensamiento o similares que también están muy ligados al poder económico y al poder político. ¿Cuál es tu reflexión respecto de estos otros grupos más nuevos y que están incidiendo en la elaboración de políticas públicas? Bueno, yo partiría diciendo que una característica fundamental de la élite económica chilena, del gran empresariado, que lo hace poderoso incluso entre sus pares latinoamericanos, es su capacidad de cohesión y de organización. Y esto lo resalta Tasha Fairfield, que es académica, ¿no es cierto?, de la London School of Economics, y dice, en su estudio comparativo de diferentes élites en América Latina, dice, Chile tiene una élite especialmente cohesionada, y esa cohesión se refleja en su capacidad de organización. La élite económica chilena está organizada en torno a gremios, think tank como Libertad de Desarrollo, ¿no es cierto? Es como una institución compleja de varias capitas, ¿ya? Y, de acuerdo a la contingencia, van surgiendo nuevos entes, referentes, y uno de estos referentes nuevos que ha surgido se llama pivotes, ¿ya? Que se hace llamar, o se presenta como un laboratorio de políticas públicas, y yo no sé cómo llamarlo, no sé si es un think tank, esa materia de investigación, Marco, tenemos que ponernos a investigar y ver cuál es el rol de pivotes, pero pivotes sabemos que es financiado y es liderado por Bernardo Larraín Mate, que es uno de los herederos del grupo económico más influyente de Chile, del Grupo Mate, dueño de la papelera. Y entonces aquí hay una nueva estrategia, una nueva táctica, no lo sabemos, cuál es el plazo de este nuevo proyecto, pero lo que sí es muy llamativo es cómo Bernardo Larraín Mate ocupa esta plataforma llamada Pivotes para aparecer en los medios diariamente. Es impresionante cómo le ha dado cabida Exante, La Tercera y el Mercurio, para, por ejemplo, participar ahora en la discusión sobre la reforma tributaria. Entonces, Larraín Mate se viste con estos ropajes de un laboratorio de política pública independiente, autónoma, pero soslaya permanentemente. Él solamente firma como director de Pivotes o miembro de Pivotes, soslayando que es miembro del directorio de La Papelera y de Colbún, que es una empresa de energía muy importante del Grupo Mate, y de esa forma influyendo de alguna forma, en forma deshonesta en el debate, tratando de traslucir su supuesta neutralidad, cuando en verdad lo que está haciendo es defender los intereses de su familia, de su grupo económico, al promover un pacto fiscal sin reforma tributaria. Digamos, lo que él está promoviendo ahora es que los grandes empresarios, no paguen más impuestos, que es algo urgente hoy día en la economía política de nuestro país. Ignacio, y para empezar a cerrar, ustedes desde la Universidad Central están, y tú particularmente, desarrollando nuevos proyectos para el análisis de las élites y para el análisis de estos temas. ¿Qué es lo que se viene ahora? ¿Qué se puede adelantar? Sí, bueno, yo formo parte del Instituto de Economía y Sociedad, que es de la Universidad Central de Chile. Somos parte de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones de la universidad. Y ahí en realidad se está desarrollando un espacio, un proyecto muy interesante, único, porque es un proyecto interdisciplinario. Allá vemos sociólogos, cientistas políticos, economistas, que estamos estudiando temas de financiación, desigualdad, concentración del poder, anomia social, desde una mirada, como te decía Marcos, interdisciplinaria. Y en el caso particular mío, mi interés, yo he estado estudiando la economía política de Chile, sobre todo he estudiado la élite económica, cuál fue el rol de la élite económica en la imposición y conservación del sistema de pensiones privado, y ahora lo que quiero hacer es analizar cuál es el rol de las redes de contactos de la élite respecto del rol del Banco Central. Sí, el Banco Central es un aparato del Estado muy poderoso, muy elitista, que no lo hemos estudiado en forma suficiente. Entonces el desafío dentro de nuestro instituto, ahora uno de los desafíos que queremos abordar es analizar, ¿no es cierto?, la economía política que rodea de alguna forma del Banco Central, analizar bien, entender bien cómo se toman las decisiones, quiénes influyen, cómo influyen, etc. Así que en eso vamos a estar en los próximos años. Ignacio Chapacase, doctor en Estudios Internacionales de Desarrollo en Oxford, coautor junto a Carlos Tromben de Todo Legal, un libro súper interesante de consulta y que se lee también casi como una novela porque está muy bien escrito.
Te agradezco por estar hoy día con nosotros aquí en Ojo del Medio por Canal Red y por tus valiosas reflexiones. Gracias a ti, Marcos, por la invitación. Nosotros nos Encantado de despedimos. conversar. Nos despedimos y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo aquí en Canal Red Latinoamérica con Ojo del Medio. Chao, chao. Chao, chao. No creas todo lo que lees. El periodismo chileno con mirada crítica llega al mundo en Ojo del Medio por Canal Red.